Cordial saludo, mi nombre es Brian Ortiz y junto con mi compañera Grace Acosta tenemos el gusto de presentarle el proyecto titulado Construir pensamiento crítico de la memoria, paz y educación en ciencias sociales, desarrollado en la institución educativa número 9, sede Manuel Rosado y Guarani, en el municipio de Maicao, La Guajira. Este proyecto nace de una preocupación y al mismo tiempo de una oportunidad, la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico de cada uno de los estudiantes de grado noveno a través de una enseñanza significativa de las ciencias sociales, que no se limite solo en libros o fechas, sino que se concerte y se conecte también con la vida real, con la historia viva que rodea a cada uno de los estudiantes y con los desafíos que como región se sigue enfrentando. Desde este enfoque, hemos querido reconocer las memorias históricas locales, escuchar voces silenciadas por el tiempo y por la violencia, resignificar los relatos de nuestras comunidades, no desde el dolor, sino desde la posibilidad de construir un presente y un futuro distinto, un futuro que lleve a la paz. Objetivo general que se ha plantado para este proyecto es promover en los estudiantes de noveno grado el interés y la comprensión crítica sobre la memoria histórica y la paz, utilizando las ciencias sociales como una herramienta poderosa para analizar el pasado, comprender el presente y transformar el futuro. Para lograrlo, se plantearon 3 objetivos específicos, en los cuales se radica, en primer lugar, fomentar el pensamiento crítico mediante charlas, talleres y actividades pedagógicas que motiven la reflexión y el diálogo entre estudiantes. En un segundo lugar, implementar estrategias didácticas contextualizadas. Esto es decir, que respondan las realidades y las vivencias del territorio, haciendo que la educación media en Maicao sea más cercana y transformadora. Y en un tercer momento, promover una cultura de paz desde los procesos históricos y sociales que han marcado nuestra región, para que los jóvenes no solo conozcan la historia, sino que también se conviertan en protagonistas del cambio. A continuación le doy paso a mi compañera Grace, que va a abordar un poco sobre los fundamentos teóricos. Bueno, continúo con los fundamentos teóricos. Entre uno de los principales tenemos a Paulo Freire, que habla sobre la educación como una herramienta liberadora. En el departamento de La Guajira, específicamente en el municipio de Maicao, La Guajira, tenemos un contexto muy pluricultural, digámoslo. Tenemos mucha población de lo que son indígenas, afrocolombianos, tenemos chiitas, tenemos incluso japoneses, árabes. Entonces, dentro de esta cultura, cuando hablamos de algo liberador, también nos estamos refiriendo a todo lo social que está ocurriendo en el departamento y sobre todo en el municipio. También utilizamos a Yale 2002, dice que la memoria como construcción social y herramienta pedagógica. La construcción social también se basa en el respeto mutuo, ¿verdad? Esta población ha surgido de un dolor, unas guerras que han sido ocultas en el departamento de La Guajira, que cuando menciona el departamento de La Guajira lo único que saben mencionar es desnutrición, pobreza, falta de agua, pero no hablan ese conflicto armado que tenemos desde hace muchos tiempos, incluso que ha conllevado a la población que sea migrante y también que sea desplazada. Incluso se han desplazado hasta zonas muy apartadas de la Alta Guajira. También tenemos a Ricord, Waltz y Pecaus, importante de que la memoria histórica en zonas del conflicto. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la memoria, Colombia está destinado a que si su historia no se enseña o no se explica o no se plantea desde otro punto de vista, está destinado a revivirla y simplemente a repetirla. Dentro de estos fundamentos teóricos consideramos de que La Guajira ha pasado por un proceso social con este conflicto armado muy crítico. Entonces, en esto nos apoyamos para poder llevar a cabo unas metodologías. Estas metodologías fueron el uso de fuentes primarias. El uso de las fuentes primarias en el departamento de La Guajira, nos basamos primero que todo en los indígenas guayú que fueron desplazados incluso desde la zona de Santa Marta, Sierra Nevada, fueron desplazados hasta acá, hasta la península. Muchos incluso atravesaron
lo que se le conoce actualmente como la raya, la frontera entre Colombia y Venezuela, y fueron desplazados hasta Venezuela. Entonces, esta memoria que ellos poseen, estos testimonios textuales y conceptuales que han llevado desde la sangre, que la han vivido, nos ayuda a utilizar esta metodología. También utilizamos lo que fueron los debates y exposiciones de estos líderes sociales que también atraviesan aquí este, todo lo que pasa aquí en Maicao. Podríamos decir que el conflicto armado no solamente es guerrilla, no solamente es paramilitarismo, no solamente es extorsiones, sino que también tenemos unas guerras sociales, o lo que se le puede decir, dentro del departamento tenemos una cartografía social muy difícil de comprender y hay límites textuales en los cuales nos dificulta. Es por eso que utilizamos más que todo reflexiones, ¿verdad? Diálogos entre los compañeros, diálogos entre los estudiantes, diálogos entre esa población que fue vulnerada, diálogos para generar una cultura de paz. Y tenemos unos hallazgos que están acá inicialmente plasmados. En esto podemos evidenciar que durante el proceso de intervención en el grado noveno de la institución ya en mención, estos desconocían más que todo conceptos claves, desconocían realmente la historia de Maicao, realmente cómo esta población indígena que se acentúa aquí en la península de La Guajira ha podido ir superando poco a poco este conflicto. También tenemos análisis críticos, consecuencias del conflicto, tenemos empatía, argumentación, reflexión colectiva. Pues el aula se transformó en un espacio de paz, incluso tuvimos diálogos socialmente con la comunidad, tanto la población estudiantil como la población alrededor de nuestro colegio, porque en nuestro colegio también hay diferentes rancherías, como se le conocen aquí, que en su momento son asentamientos indígenas, los cuales han sido afectados por toda esta violencia. Dentro de esto tuvimos un análisis de datos, donde inicialmente se le hizo una encuesta a los estudiantes. Uno de los datos más relevantes que se ven aquí es qué sabes del conflicto armado en Colombia, donde se colocaron sé bastante, sé algo, pero no sé mucho, sé poco, no sé nada, donde el 50% de estos estudiantes realmente sabía muy poco. Es triste ver que solamente nos vemos en lo repetitivo, en lo que está en los libros, en lo que nos dice el PEI que debemos de cumplir, lo que dice el colegio, pero ¿por qué no contextualizamos la información? ¿Por qué no le damos a los estudiantes las herramientas para poder construir un país más justo, un municipio que sea dedicado a la paz y a la reconciliación? Dentro de estos análisis también tenemos la relación del conflicto armado en La Guajira, donde se les preguntó, ¿considera que el conflicto armado ha tenido un impacto en La Guajira? Y el 20% dijo que sí, algo, pero no tanto, o sea, desconocen la realidad realmente actual que está en el departamento de La Guajira. Por último, tenemos una última pregunta que decía, ¿qué piensas cuando escuchas hablar del conflicto armado? Donde colocamos, es algo que pasó lejos de mi comunidad, es algo que ha afectado a mi entorno directamente, es un problema nacional, pero no local, en los cuales la mayoría de estos estudiantes dicen que es algo que pasó lejos de la comunidad, sin saber realmente que tenemos el conflicto armado incluso metido dentro de nuestro municipio. Tuvimos unas propuestas pedagógicas, bueno, fomentar el pensamiento crítico mediante charlas y actividades formativas, como ya se los había explicado, implementar estrategias didácticas en la educación media en Maicao, porque esta implementación de estas estrategias y estos avances que nosotros podemos hacer mediante el contexto le pueden proveer al estudiante un liderazgo, una memoria histórica empática, una reflexión sobre la paz, el perdón y la reconciliación por todas esas personas que han sufrido. Y estos hechos locales realmente no son dispersos a lo que está viviendo Colombia, realmente es algo que va unido. Y es por eso que nosotros debemos de formar ciudadanos que sean constructores de paz. En las conclusiones, bueno, pues el enfoque permitió que los aprendizajes fueran más profundos y contextualizados. Se reafirma que la educación centrada en la memoria y la paz y el pensamiento crítico fortalece la ciudadanía, dignifica a las víctimas, forma sujetos transformadores del territorio. Tenemos unos nuevos líderes sociales, tenemos unos proveedores
para poder generar paz dentro del aula y fuera del aula, incluso en nuestro contexto social. No sabemos si mañana más adelante, con la ayuda de este proyecto, si se podría replicar no solamente en el grado noveno, sino todo dentro de la institución, podríamos involucrar incluso entes gubernamentales. Gracias.